Hola a todos, soy Yamile Áñez y hoy presentaré un análisis crítico sobre las formalidades, la crisis actual y los retos de la convención colectivas dentro del derecho de trabajo venezolano. Hablaremos del derecho de la realidad, formalidades, crisis y retos de la convención colectiva en Venezuela. Hoy vamos a analizar una de las instituciones más importantes del derecho del trabajo, la convención colectiva. Sin embargo, no lo haremos solo desde la teoría de los libros, sino contrastando el marco legal con el duro asfalto de la realidad venezolana actual, donde la lucha sindical se debate entre el exceso de formalismos y la urgencia de un salario digno. El marco constitucional, la libertad sindical como utopía. Para entender la convención colectiva, primero debemos entender quién la firma. Según el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 353 de la LOT, consagran la libertad sindical como un derecho humano fundamental. La norma es clara. Los trabajadores tienen derecho a construir sindicatos sin distinción y sin autorización previa, gozando de la protección contra la injerencia del Estado o del patrono. En papel, el diseño es perfecto. El sindicato nace para ser el escudo y la voz de la clase obrera. El laberinto de las formalidades. El laberinto de las formalidades, aunque la Constitución prohíbe exigir la autorización previa para negociar válidamente un contrato colectivo, se deben superar 4 filtros legales obligatorios. El registro constitutivo. Según el artículo 382 y 386 de la LOT, la inscripción obligatoria para tener presensibilidad jurídica. La vigencia directiva. Según el artículo 437 de la LOT, se prohíbe negociar en mora electoral. Depende del CNE. Mayor representatividad. Según el artículo 438 de la LOT, exige tener la mayoría absoluta de afiliados para que el patrono deba negociar. La homologación estatal. Según el artículo 450 y 451 de la LOT, el contrato firmado no tiene validez sin la aprobación final de la Inspectoría de Trabajo. La realidad en la calle. Los salarios versus los bonos. Las convenciones colectivas se encuentran en terapia intensiva debido a 3 grandes realidades que anulan la teoría legal. La bonificación del salario es la sustitución del salario base por decretos de bonos que no generan beneficios, prestaciones, utilidades, vacaciones, pulverizando las tablas salariales. La anulación de la negociación es la imposición unilateral de instructivos estadales como la ONAPRE, que elimina la fuerza de las escalas salariales que ya se habían acordado. La asfixia sindical. Los sindicatos quedan acorralados sin opciones, se enfrentan a la criminalización si protestan o al bloqueo burocrático legal si intentan negociar. La vigencia de la directiva y la trampa de la mora sindical. Para exigir una convención colectiva, los representantes del sindicato deben tener sus credenciales vigentes. Si el periodo de la directiva se vence, el sindicato queda legalmente inhabilitado, según la mora sindical. Como fundamentación legal, en el artículo 437 de la LOT obliga al patrono a negociar única y exclusivamente con directivas que se encuentren dentro de su periodo estatuario. Según la renovación, los artículos 401 y 402 de la LOT impone la obligación de realizar elecciones sindicales periódicas a través del sufragio universal directo y secreto. El talón de Aquiles. En el artículo 293, numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, otorga al Consejo Nacional Electoral el poder absoluto para organizar y tutelar las elecciones sindicales.
El choque entre la teoría y la realidad. Existe una profunda contradicción constitucional que anula la autonomía sindical en la práctica. La garantía, según el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece expresamente que los sindicatos no están sujetos a intervención administrativa. El sindicato congelado. Según el artículo 437 de la LOT, al vencerse la directiva por retraso del CNE, el sindicato entra en mora sindical y pierde automáticamente su cualidad legal para negociar convenciones o convocar a huelgas. Ejemplos prácticos. El escudo del patrón, el tecnicismo legal. El empleador evade negociar mejoras salariales amparándose en el artículo 437 de la LOT, justificándose en el retraso electoral de la directiva sindical. El retraso institucional, que es la asfixia burocrática. El CNE congela intencionalmente los trámites electorales hasta que el sindicato entra en una mora. Así el Estado o el patrono se beneficia del bloqueo del Estado o el CNE para neutralizar el sindicato y no firmar un contrato. Para concluir, para cerrar esta exposición debemos hacernos una pregunta central. ¿De qué sirve una convención colectiva blindada de formalismo si el salario que protege no alcanza para vivir? La progresividad y la intangibilidad, según el artículo 434 de la LOT, los principios laborales consagrados en la ley, en la realidad actual han sido anulados. Derecho a la negociación colectiva, según el artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el espíritu original y constitucional que los trabajadores deben defender para recuperar el valor de su trabajo. Para finalizar, este marco legal protege verdaderamente el trabajador, no es el laberinto diseñado para proteger al Estado o patrón. Para cerrar con una cita de Mario de la Fuente. El derecho al trabajo es, ante todo, el derecho de los trabajadores a una existencia digna. No olvides dejarme un me gusta, compartir esta información y dejar tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima, nos vemos.